El presidente Donald Trump publicó un mensaje en Truth Social que debería haber enviado ondas de choque a través de cada establecimiento de política exterior en el mundo occidental. En solo unas pocas palabras, declaró el espacio aéreo venezolano cerrado en su totalidad, no restringido, no desaconsejado, cerrado. Y si piensas que esto es solo otro movimiento de tipo duro contra un dictador narco, estoy aquí para decirte que te estás perdiendo el mayor terremoto geopolítico desde la crisis de los misiles cubanos. He pasado décadas estudiando la competencia entre grandes potencias y puedo decirte ahora mismo que lo que está sucediendo en el Caribe no es sobre drogas, ni siquiera es principalmente sobre Venezuela. Lo que estamos presenciando es el desmoronamiento del dominio hemisférico estadounidense, el regreso de la rivalidad entre grandes potencias a nuestra puerta y los movimientos iniciales de un conflicto que podría remodelar el orden global tan profundamente como Ucrania ha remodelado Europa. Déjame guiarte a través de lo que realmente está sucediendo porque puedo prometerte que la narrativa convencional que estás escuchando está perdiendo el bosque por los árboles. Pero primero, dime en los comentarios desde dónde nos estás sintonizando hoy y luego entremos en materia. Aquí está en lo que quieren que te enfoques. Esa mañana de sábado, Trump dirigió su publicación a aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas, advirtiéndoles que consideraran el espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela completamente prohibido. La Administración Federal de Aviación siguió rápidamente con un aviso de seguridad, citando un empeoramiento de la situación de seguridad, aumento de actividad militar e interferencia potencial del GPS como riesgos para los vuelos. La justificación oficial, Venezuela bajo Nicolás Maduro, se ha convertido en un estado narcoterrorista. La Casa Blanca afirma que Maduro está dirigiendo una operación de contrabando de drogas que está envenenando a las comunidades estadounidenses. Desde principios de septiembre, las fuerzas estadounidenses han realizado ataques contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico Oriental, matando a más de 80 personas en lo que llaman operaciones antidrogas. La acumulación militar es asombrosa. Más de una docena de buques de guerra, bombarderos B-52 y aproximadamente 15.000 tropas desplegadas bajo la Operación Lanza del Sur. El secretario de Estado Marco Rubio ha estado liderando la carga, pintando a Maduro como el jefe de una empresa criminal que debe ser removido. La narrativa es limpia, simple y diseñada para funcionar bien con votantes estadounidenses cansados de la crisis de opioides. Solo hay un problema con esta historia. Es en gran medida ficción. He examinado los datos y he hablado con académicos que han estudiado este tema extensamente. Las afirmaciones simplemente no resisten el escrutinio. Déjame darte los hechos en los que no quieren que te enfoques. Primero, Venezuela no es una nación productora de cocaína. La planta de coca no crece allí en cantidades significativas. Segundo, y esto es crucial, solo alrededor del 5% del tráfico de drogas hacia Estados Unidos se enruta a través de Venezuela. La gran mayoría, la abrumadora mayoría fluye por la costa del Pacífico, a través de América Central. Si quisieras interrumpir seriamente los flujos de drogas hacia Estados Unidos, estarías enfocando tu poder militar en el corredor del Pacífico, no en el Caribe. Incluso instituciones dentro del gobierno estadounidense han rechazado las versiones más extremas de las afirmaciones de narcoterrorismo. La narrativa de que Maduro personalmente dirige un cartel de drogas ha sido completamente desacreditada por académicos serios. Pero aquí está lo interesante. Cuando veo una narrativa tan desconectada de la realidad siendo presionada tan fuerte, no asumo incompetencia. Busco el motivo real. Y en este caso, el motivo real nos está mirando directamente a la cara. Venezuela tiene las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, más grandes que Arabia Saudita, más de 300.000 millones de barriles.
Y aquí hay algo que no apareció en muchos titulares. Antes de la declaración de cierre del espacio aéreo de Trump, él tuvo una llamada telefónica secreta con Maduro. Según informes que han surgido desde entonces, Maduro ofreció a Estados Unidos acceso a estas vastas reservas de petróleo a cambio de evitar la confrontación militar. Trump inicialmente rechazó la oferta, pero funcionarios de la administración indican que las conversaciones pueden continuar. El cierre del espacio aéreo es apalancamiento, es presión. Son Estados Unidos usando el poder militar para extraer mejores términos, para acceder a los recursos que quiere. Ahora, no estoy aquí para moralizar sobre si esto es correcto o incorrecto. Estoy aquí para explicar cómo se comportan realmente las grandes potencias en oposición a cómo desearíamos que se comportaran. Y lo que hacen las grandes potencias, lo que siempre han hecho, es asegurar acceso a recursos estratégicos y mantener dominio en su esfera de influencia. Aquí es donde necesitamos hacer zoom y mirar el panorama general, porque esto realmente no se trata de Venezuela en absoluto. Se trata de algo sobre lo que he estado advirtiendo durante años. Estados Unidos está tratando de mantener un sistema unipolar en un mundo cada vez más multipolar, y ese desajuste fundamental nos está llevando hacia conflicto tras conflicto. Déjame explicar lo que quiero decir. Durante aproximadamente 3 décadas después de que terminó la Guerra Fría, Estados Unidos disfrutó de un dominio global inigualable. Podíamos intervenir en cualquier lugar, sancionar a cualquiera y generalmente dictar términos a la mayor parte del mundo. Esa era ha terminado. Ha terminado desde hace al menos una década, pero los formuladores de políticas estadounidenses, especialmente en Washington, no han internalizado completamente esta realidad. El mundo de hoy tiene múltiples grandes potencias con la capacidad de resistir la presión estadounidense, China, Rusia y cada vez más potencias regionales alineadas con ellas. Y aquí está el punto crucial. Venezuela no está enfrentando la presión estadounidense sola. Rusia y China están apoyando activamente al régimen de Maduro y eso lo cambia todo. Rusia ha desplegado buques de guerra en aguas venezolanas. Han enviado equipo militar y asesores. De hecho, la presencia del poder naval ruso y sistemas de misiles en Venezuela marca el fin de algo que ha existido durante más de un siglo. Dominio estadounidense incontestado en el hemisferio occidental. Por primera vez desde la Guerra Fría, un gran rival de potencia tiene capacidad militar significativa en nuestra puerta. Piensa en eso por un momento. Estados Unidos ha pasado los últimos años trabajando para expandir la OTAN hacia el este, justo hasta las fronteras de Rusia en Ucrania. Le hemos dicho a Rusia, en efecto, que no tienen derecho a una esfera de influencia, ningún derecho a garantías de seguridad en su extranjero cercano. ¿Y qué hizo Rusia en respuesta? Fueron a la guerra en Ucrania en lugar de aceptar esa expansión de la OTAN. Ahora Rusia está devolviendo el favor. Están estableciendo una presencia en el patio trasero de Estados Unidos, dejando claro que si no respetamos su esfera de influencia, ellos no respetarán la nuestra. Esto es política clásica de grandes potencias. Este es el dilema de seguridad desarrollándose en tiempo real. He argumentado durante años que la guerra en Ucrania fue causada en gran medida por la expansión de la OTAN, por la negativa de Occidente a tomar en serio las preocupaciones de seguridad de Rusia sobre tener una alianza militar hostil en su frontera. Muchas personas en Washington no estuvieron de acuerdo conmigo. Dijeron que estaba haciendo excusas por Putin o que no entendía que las naciones soberanas tienen derecho a elegir sus alianzas. Bueno, apliquemos esa misma lógica a Venezuela. Venezuela es una nación soberana, correcto. Según la lógica utilizada para justificar la expansión de la OTAN, Venezuela tiene todo el derecho de alinearse con Rusia, de albergar activos militares rusos, de elegir su propia orientación de política exterior. Sin embargo, aquí estamos con Estados Unidos moviendo fuerza militar masiva hacia la región,
amenazando con invasión, cerrando espacio aéreo y realizando ataques que han matado a docenas de personas. ¿Ves la contradicción? Espero. Cuando las grandes potencias se sienten amenazadas por fuerzas hostiles cerca de sus fronteras, responden. Rusia respondió en Ucrania. Estados Unidos está respondiendo en Venezuela. La diferencia es que los formuladores de políticas estadounidenses se niegan a reconocer que estamos jugando según las mismas reglas que condenamos cuando otros las siguen. Y aquí está lo que más me preocupa. Estamos caminando hacia la misma trampa en Venezuela en la que caminamos en Ucrania. Estamos persiguiendo un cambio de régimen contra un gobierno que tiene el respaldo de grandes potencias rivales. Estamos asumiendo que la fuerza militar abrumadora y las sanciones económicas harán que el régimen objetivo colapse. Y estamos ignorando las lecciones de nuestra propia historia reciente. Déjame decirte qué nos enseñan esas lecciones. Las sanciones rara vez logran el cambio de régimen, especialmente cuando el país objetivo tiene aliados poderosos dispuestos a proporcionar apoyo. Hemos tenido sanciones sobre Venezuela desde 2017. Esas sanciones han sido devastadoras. Los economistas estiman que mataron a 40.000 personas solo en el primer año. Han causado una catástrofe humanitaria, forzando a millones a huir del país. ¿Pero removieron a Maduro? No. Si acaso, han empujado a Venezuela más profundamente hacia el apoyo de Rusia y China. Las sanciones han fallado en lograr su objetivo declarado, tal como las sanciones sobre Rusia han fallado en cambiar el comportamiento ruso en Ucrania, tal como las sanciones sobre Cuba fallaron durante 6 décadas para remover al régimen de Castro. Ahora, hablemos de lo que este despliegue militar realmente significa, porque la escala de esto debería alarmar a cualquiera que preste atención. La Operación Lanza del Sur ha reunido casi el 20% del poder de fuego global de la Marina estadounidense en el Caribe. Estamos hablando del USS Gerald R. Ford, el portaaviones más avanzado de Estados Unidos, múltiples destructores, buques de asalto anfibio, bombarderos estratégicos B-52 y miles de marines y fuerzas de operaciones especiales. Esta no es una operación normal de contranárticos, esta es una fuerza de invasión. He visto informes de que la administración Trump ha estado sopesando opciones que van desde ataques aéreos sobre objetivos específicos hasta incursiones de operaciones especiales e incluso la incautación de campos petroleros venezolanos. Esa última opción es particularmente reveladora. Si esto fuera realmente sobre drogas, ¿por qué estaría bajo consideración la incautación de campos petroleros? Porque no se trata de drogas, se trata de recursos y control geopolítico. Pero aquí es donde necesito inyectar una dosis de realismo sobre lo que la intervención militar realmente significaría. Los halcones que presionan por la acción parecen pensar que esto sería rápido y fácil. Decapitar el régimen, instalar un gobierno amigable, asegurar el petróleo, misión cumplida. Déjame decirte por qué eso es peligrosamente ingenuo. Primero, Venezuela no es algún pequeño país aislado. Tiene una población de casi 30 millones de personas. Su militar, aunque no iguala las capacidades estadounidenses, es sustancial y estaría luchando en terreno propio. La guerra urbana en Caracas haría que Irak parezca sencillo. Segundo, y más importante, Venezuela tiene aliados que responderían a la intervención estadounidense. Rusia ha advertido explícitamente contra la acción militar estadounidense. Tienen personal y activos en el país. China tiene inversiones económicas masivas allí. ¿Qué sucede cuando las fuerzas estadounidenses comienzan a sufrir bajas y Rusia o China deciden escalar su propia participación? ¿Estamos preparados para una confrontación directa con una gran potencia armada nuclearmente sobre Venezuela? Tercero, las consecuencias del cambio de régimen es donde las intervenciones estadounidenses fallan consistentemente.
No solo necesitamos remover a Maduro, necesitaríamos ocupar y estabilizar un país en colapso económico, con facciones armadas, con millones de personas desesperadas y con vecinos que podrían no cooperar con la ocupación estadounidense. Irak, Libia, Afganistán, todas son lecciones objetivas sobre cuán difícil es construir estabilidad después de que has destruido el orden existente, no importa cuán odioso fuera ese orden. Pero Venezuela es solo una pieza de un rompecabezas más grande que estoy observando con creciente preocupación. La administración Trump, particularmente a través de la influencia de Rubio, está persiguiendo el cambio de régimen no solo en Venezuela, sino en toda América Latina. Han dejado claro que los gobiernos de izquierda en la región están en su punto de mira. Mira lo que está sucediendo. Honduras enfrenta elecciones donde Estados Unidos está trabajando activamente para socavar al izquierdista Partido Libre. Nicaragua está bajo sanciones intensas y amenazas. Cuba, siempre Cuba, está una vez más siendo objetivo con Rubio declarándola el verdadero premio si Venezuela cae. El presidente izquierdista de Colombia, Gustavo Petro, ha sido sancionado. México ha enfrentado amenazas de acción militar contra cárteles con Trump, negándose a descartar ataques sin el permiso de México. Esta es la doctrina Monroe con esteroides, la afirmación de que Estados Unidos tiene el derecho de determinar qué gobiernos son aceptables en el hemisferio occidental y cuáles deben ser removidos. Es comportamiento hegemónico clásico. Y en un mundo multipolar, es una receta para el conflicto, porque aquí está la cosa. Rusia y China no van simplemente a abandonar a sus aliados en la región, van a apoyarlos, lo que significa que cada esfuerzo de cambio de régimen se convierte en una lucha proxy entre grandes potencias. Estamos efectivamente recreando dinámicas de Guerra Fría, pero esta vez con múltiples grandes potencias, armas nucleares de todos lados y una economía global mucho más interconectada. Ahora hablemos de algo que la mayoría de los analistas están perdiendo, las implicaciones para Europa y la OTAN. Podrías pensar que Venezuela no tiene nada que ver con la OTAN, pero estarías equivocado. Todo está conectado en la competencia entre grandes potencias. Aquí está la dinámica. Estados Unidos está pidiendo a los miembros europeos de la OTAN que hagan más en confrontar a Rusia sobre Ucrania. Los estamos presionando para que aumenten el gasto en defensa, para que proporcionen más armas a Ucrania, para mantener sanciones incluso mientras sus economías sufren. Les estamos diciendo que la agresión rusa debe ser confrontada, que el derecho internacional y la soberanía importan, que todos debemos mantenernos unidos contra regímenes autocráticos que amenazan a sus vecinos. Mientras tanto, nos estamos preparando para invadir Venezuela, un país que no nos ha atacado, no nos ha amenazado militarmente y cuyo principal crimen es tener un gobierno que no nos gusta y recursos a los que queremos acceso. Estamos cerrando su espacio aéreo sin autoridad legal internacional. Estamos realizando ataques en aguas internacionales. Estamos reuniendo una fuerza de invasión en tiempos de paz. ¿Cómo crees que se ve eso para los líderes europeos que ya son escépticos sobre la confiabilidad estadounidense después del primer mandato de Trump? ¿Cómo crees que juega en capitales que están tratando de mantener cierta independencia en política exterior? Los europeos ven la contradicción, ven a Estados Unidos exigiendo que sigan el derecho internacional y las normas en Ucrania, mientras nos preparamos para violar esas mismas normas en Venezuela. Y se están haciendo una pregunta muy peligrosa. Si Estados Unidos está dispuesto a intervenir militarmente para remover gobiernos que no le gustan y asegurar recursos que quiere, ¿en qué somos diferentes de la Rusia que les estamos pidiendo que confronten? Esto socava la solidaridad atlántica en exactamente el momento en que más la necesitamos. Si Estados Unidos quiere una respuesta occidental unificada a los desafíos chinos y rusos, no podemos ser vistos como hipócritas. No podemos exigir un conjunto de reglas para nuestros adversarios y reclamar que un conjunto diferente se aplica a nosotros.
Sigo volviendo a Ucrania porque los paralelos son tan sorprendentes y tan ominosos. En ambos casos tenemos a Estados Unidos apoyando el cambio de régimen en un país dentro de la esfera de influencia de una potencia rival. En ambos casos hemos ignorado o descartado las preocupaciones de esa potencia rival sobre amenazas de seguridad cerca de sus fronteras. En ambos casos hemos perseguido políticas que empujaron al país objetivo más cerca de nuestros rivales en lugar de lograr nuestros objetivos. Pero aquí es donde Venezuela podría ser realmente más peligrosa que Ucrania: proximidad. Ucrania está a miles de millas de Estados Unidos. Venezuela está en nuestro hemisferio, lo suficientemente cerca como para que los bombarderos rusos basados allí puedan alcanzar territorio estadounidense. La crisis de los misiles de 1962 fue sobre armas soviéticas en Cuba, a solo 90 millas de Florida. Ahora estamos hablando de presencia militar rusa potencial en Venezuela, también en el Caribe. ¿Realmente queremos recrear la crisis de los misiles cubanos en 2025? Porque ahí es donde esto podría llevar. Si invadimos Venezuela y Rusia decide desplegar capacidades militares más significativas allí en respuesta, podríamos encontrarnos en una confrontación directa que se sale de control más allá del control de cualquiera. He estudiado estas dinámicas durante décadas y puedo decirte que así es como suceden las guerras que nadie quiere. No porque los líderes se despierten decidiendo comenzar la Tercera Guerra Mundial, sino porque toman decisiones incrementales, cada una pareciendo razonable, en aislamiento, que colectivamente crean una situación donde el conflicto se vuelve difícil de evitar. Ahora, sería negligente si no abordara los factores políticos domésticos que impulsan esto, porque la política exterior no se hace en el vacío, la hacen políticos respondiendo a presiones domésticas y buscando ventaja política. Trump se dividió con partes de su propia coalición sobre temas de gasto, como vimos cuando se opuso a un gran proyecto de ley de gasto y eventualmente formó su Partido América. Pero un área donde Trump y sus aliados permanecen unidos es en proyectar fuerza estadounidense en el extranjero, especialmente en el hemisferio occidental. Tomar una línea dura en Venezuela funciona bien con su base, funciona bien con las comunidades cubanoamericanas y venezolanoamericanas en Florida, un estado clave, y le permite parecer fuerte de una manera que no requiere quedarse atascado en conflictos de Medio Oriente. Sus votantes están cansados de eso. Marco Rubio, como secretario de Estado, tiene razones personales y políticas para presionar fuerte en Venezuela. Sus antecedentes familiares, su circunscripción, es un operador inteligente y capaz que sabe cómo construir coaliciones dentro del gobierno para perseguir sus objetivos. Pero aquí está lo que me preocupa. Cuando los incentivos políticos domésticos se alinean con la política exterior arriesgada, a menudo vemos a los líderes tomar acciones que desde un punto de vista puramente estratégico no son sabias. Los beneficios políticos de parecer duro pueden anular los costos estratégicos de la sobreextensión, y temo que eso es lo que está sucediendo aquí. Déjame reunir todos estos hilos y darte mi evaluación final, porque aquí es donde la teoría se encuentra con la realidad y podemos ver qué está realmente impulsando la política. El cierre del espacio aéreo de Venezuela no se trata realmente de espacio aéreo y no se trata realmente de drogas. Se trata de un hegemón en declive tratando de mantener el dominio en un mundo multipolar a través de la fuerza militar. Se trata de poderosas circunscripciones políticas domésticas que presionan por el cambio de régimen. Se trata de la competencia de grandes potencias entre Estados Unidos, Rusia y China desarrollándose en el Caribe. Y se trata de Estados Unidos cometiendo los mismos errores que hemos cometido repetidamente durante los últimos 25 años, confundiendo la superioridad militar con la sabiduría estratégica y confundiendo nuestras preferencias con nuestros intereses vitales. He estado estudiando relaciones internacionales durante toda mi carrera y puedo decirte que así es como las grandes potencias se agotan.
no a través de una decisión catastrófica, sino a través de una serie de decisiones más pequeñas que colectivamente sobreextienden sus recursos y socavan su posición estratégica. Roma no fue destruida por Cartago, se vació a través de una expansión interminable y conflicto civil. El Imperio Británico no cayó ante un solo enemigo, gradualmente se dio cuenta de que ya no podía permitirse policiar el mundo. Estados Unidos está enfrentando un momento similar de ajuste de cuentas. Podemos elegir ajustar nuestras ambiciones para que coincidan con nuestras capacidades o podemos seguir tratando de mantener la hegemonía global hasta agotarnos. Venezuela es una prueba de qué camino tomaremos. Basado en todo lo que he visto, no soy optimista. Los incentivos apuntan hacia la escalada. La política doméstica recompensa la dureza sobre la prudencia. El establecimiento de política exterior todavía cree en la primacía estadounidense y es reacio a aceptar límites. Y nuestros grandes rivales de potencia están felices de hacernos sangrar en Venezuela mientras persiguen sus propios intereses en otros lugares. Pero te diré lo que le digo a mis estudiantes. Entender las dinámicas no significa aceptarlas como inevitables. Si suficientes estadounidenses reconocen lo que realmente está sucediendo en Venezuela, si suficientes personas exigen una política exterior basada en nuestros intereses de seguridad reales, en lugar de en preferencias ideológicas o codicia de recursos, si suficientes votantes se resisten a las intervenciones militares interminables, podemos cambiar de rumbo. Por eso estoy explicando todo esto, no porque piense que cambiará inmediatamente la política, sino porque los ciudadanos informados son el control último sobre el exceso del gobierno. Cuantas más personas entiendan que la crisis de Venezuela se trata realmente de política de grandes potencias, no de drogas o democracia, más difícil se vuelve vender narrativas simplistas y empujarnos hacia otra guerra innecesaria. Así que observa lo que sucede en las próximas semanas y meses. Observa las provocaciones que se usarán para justificar la escalada. Observa los argumentos humanitarios que se desplegarán para apoyar la intervención. Observa las promesas de que será rápido, limpio y exitoso. Y recuerda lo que la historia nos enseña. Nunca es tan rápido, nunca tan limpio y rara vez tan exitoso como prometen los defensores. El espacio aéreo sobre Venezuela puede estar cerrado, pero la pregunta de si Estados Unidos cerrará la puerta a estrategias fallidas de cambio de régimen e intervención militar, eso permanece abierto. Y la respuesta nos dirá mucho sobre si hemos aprendido algo de los últimos 25 años o si estamos condenados a repetir los mismos errores hasta que no podamos permitirnos cometerlos más. Eso es lo que no te dicen sobre Trump cerrando el espacio aéreo venezolano. No es una historia sobre drogas o dictadores, es una historia sobre los límites del poder estadounidense, los peligros de la competencia entre grandes potencias y las elecciones que enfrentamos sobre qué tipo de papel queremos jugar en el mundo. Elige sabiamente. El futuro depende de ello. Si llegaste hasta aquí, dale like al video y dime en los comentarios qué crees que todo esto significa. Y si este análisis te ayudó a ver más allá de la narrativa oficial, suscríbete a Voz Universal. Continuaremos trayéndote análisis geopolítico sin filtros que los medios convencionales no tocarán. Réessayer Claude peut faire des erreurs. Assurez-vous de vérifier ses réponses. Sonnet 4.5